Bienvenidos al análisis del día de hoy. Estaremos hablando sobre conceptos básicos y algunos ejemplos del circuito serie. Obviamente, siempre enfocados para el análisis de circuitos. Entonces, los invitamos para que no olviden poder tener su respectivo material de referencia. En este caso, el siempre confiable análisis o introducción al análisis de circuitos de Boylestad. Que vamos a estar hablando sobre un circuito en serie. Tiene que ser esa característica básica que distingue a un circuito en serie, y es ese nodo, ese punto, esa interconexión que es única entre dos puntos de los componentes. Por ejemplo, veamos esta resistencia 1. Tiene un extremo de sus partes aquí y el otro está acá, uniéndose con únicamente uno de los extremos de la resistencia 2. Y en resistencia 2 el otro extremo está libre. Entonces se cumple la teoría para decir que el circuito está en serie, porque solo comparten uno de sus puntos. Por ejemplo, esta segunda configuración. Estamos marcando los tres nodos existentes. Son 4 resistencias. Pero noten que la resistencia 1 no tiene en común nada con la resistencia 3 ni con la resistencia 4. Únicamente entre la R1 y R2 hay algo en común, que es este punto central. Esa única unión que hay entre dos de sus componentes. Igual R2 solo tiene algo común con R3 y R3 con R4. Esa es la configuración básica que vamos a estar destacando para decir que un circuito es serie. Entonces hagamos una retrospectiva que hemos visto hasta el momento. Para que un circuito serie exista, tienen que tener una terminal en común. Y ese punto en común no puede estar transportando corriente hacia otro componente o rama de un circuito. Veamos acá este famoso circuito. Es una trayectoria cerrada, es un circuito básico serie. Recordando, es una trayectoria cerrada porque desde el punto en que decidimos la dirección de esta corriente, ella circula por el circuito hasta regresar al origen. No se desvía por otro lado, no hay ningún punto abierto, es un circuito serie. Y R1 y R2, en este caso estamos marcando sus extremos. Por ejemplo, noten que en R1 se marcan los dos nodos o extremos de la resistencia 1, el punto A y el punto B. Punto A solo es común con la fuente y punto B solo es común con también el mismo punto B, pero de la resistencia 2. El punto C o nodo C solo es común con un extremo de la fuente. Entonces esta configuración evidentemente está en serie. Veamos este otro caso. Estas resistencias, tenemos 3 resistencias y la que particularmente nos va a llamar la atención en este caso es esta bifurcación que está dándose aquí. ¿Será una configuración serie? Noten que si solo estuvieran R1 y R2 se cumple la ley porque son solo 2 componentes, pero al haber un tercero aquí y yendo en otra dirección no está en serie. Atentos a eso. Vamos a un ejemplo práctico. Tenemos que calcular el valor de la resistencia total. ¿Cómo se hace? Hay una fórmula básica para los circuitos en serie y es precisamente esta. Esto significa que es la suma lineal de cada uno de los valores de las resistencias. Entonces simplemente sumamos algebraicamente cada uno de los valores de esas resistencias para tener el valor de una resistencia total. Así de sencillo. Vamos introduciendo conceptos apropiados para el análisis de un circuito en serie. Y esta es una característica fundamental que nunca debemos olvidar. Y es que la corriente en un circuito en serie es la misma a través de cada uno de los elementos. Noten este circuito básico. De nuevo es una trayectoria de un circuito en serie. 3 elementos. La corriente de la fuente va a ser la misma en cada una de las resistencias. No lo olviden, siempre va a ser igual. Pero, ¿qué pasa si el circuito está abierto? Ya sea porque se quemó la resistencia. No fluye la corriente. Imagínenlo de esta forma. Está saliendo la corriente en esta dirección que hemos definido. Atraviesa R1, atraviesa R2, pero está abierto el circuito. Eso nos demuestra algo importante y es que en un circuito en serie, cuando se corta el paso, hay un cable abierto, un componente quemado, no hay flujo de corriente. Traten de recordarlo con un ejemplo clásico, son las luces festivas que se ponen en los hogares, particularmente las viejas, las que era un tipo de bombillito incandescente.
Cuando ese bombillo se quemaba alguno, dejaba de funcionar el resto de la serie de resistencias, precisamente por ese concepto. Si falta o se elimina o se abre uno de esos componentes, deja de fluir corriente. Repasemos un concepto para que no lo olviden. La resistencia total de un circuito en serie es la suma algebraica de cada resistencia. Es por eso que dentro de las fórmulas básicas para un circuito en serie, noten por ejemplo esta de resistencia total. Cuando se nos está enseñando Rn, significa que en un circuito en serie pueden haber 5, 10, 100 resistencias si fuera el caso, que simplemente esto representa la cantidad de resistencias que hayan. Obviamente, la unidad de resistencia, los ohmios. Cuando se trata de la corriente, aplicamos ley de Ohm. Corriente es esa relación, ese cociente entre la tensión y la resistencia. Ahora, mucho cuidado. En un circuito en serie, cuando se van a averiguar los voltajes, cada uno de los componentes tiene un voltaje distinto. A menos que las resistencias valgan lo mismo, pero ya eso es otro tipo de cálculo. Pero noten aquí, si queremos calcular la caída de tensión entre cada componente, hay que utilizar ley de Ohm. Vamos a un ejemplo. Se nos presenta ese circuito con 3 resistencias y hay que calcular la resistencia total, corriente de la fuente, voltaje en cada componente y la potencia disipada en cada resistencia. Vamos con el primer cálculo. Resistencia total. Aprendimos que es la suma algebraica de cada resistencia. Entonces simplemente es la suma del valor de cada una de las resistencias para que nos dé 8 ohmios. Segundo cálculo, la corriente. De acuerdo a ley de Ohm, corriente es la tensión entre el valor de la resistencia total. ¿Por qué resistencia total? Noten que el enunciado nos está pidiendo el valor de la corriente de la fuente. La corriente que sale por la fuente, entonces si la fuente son 20 voltios y ya yo determiné que la resistencia total del circuito son 8, es por eso que utilizo el valor neto, el total de la fuente, entre el valor total de la resistencia. Para efectos de análisis, cuando en los libros de texto sale una S, esto significa source o la fuente, es el lugar de donde estamos tratando de calcular. Para el tercer cálculo, el punto C, los voltajes en cada una de las resistencias, esas caídas de tensión que hay que calcular. Ley de Ohm. No se les olvide, aprendimos un concepto básico y es que en un circuito en serie la corriente en cada elemento va a ser la misma. Es por eso que la corriente que se calculó para la fuente va a ser la misma en cada una de las resistencias. Por eso noten que en cada cálculo de tensión la corriente es la misma, pero lo que cambia son los valores de resistencia. Entonces, repasando, en un circuito en serie, la corriente es la misma por cada uno de los elementos, pero el voltaje es distinto en cada uno de ellos. Ahora, con respecto a la potencia, podemos utilizar la fórmula que nos resulte más cómoda. En este caso se demuestra con 3 distintas fórmulas, pero bien pudo haberse realizado con solo una para los distintos cálculos. Obviamente, respetando que lo único que tienen igual es la corriente y las tensiones son las que son distintas. A veces hay algo útil que podemos hacer en estos circuitos y es comprobar algunos de nuestros cálculos, por ejemplo con las tensiones, las caídas de voltaje. Si sumamos estas caídas de voltaje, nos tiene que dar el valor de la fuente, si no hay algún error por ahí. Vamos a algo que también es importante en un análisis en serie y son las fuentes de voltaje. Este es un concepto muy importante porque dependiendo de la configuración de las fuentes de tensión, vamos a poder sumar o aumentar el valor de la tensión o también disminuirlo. Entonces, algo que no podemos olvidar es que la polaridad neta o ese producto final que vamos a tener está relacionado con la suma de la fuente más grande. Veamos este ejemplo. Si se tratara de buscar las diferencias en cuanto a la polaridad, notemos que todas están en la misma distribución, menos más, menos más, menos más. Pero tienen magnitudes distintas, pero todas van en la misma dirección de corriente. ¿Qué se hace? Simplemente se suman linealmente esas magnitudes para que al final nos dé una fuente de 18 voltios, representándola de esta forma. Veamos una configuración más, solo que en esta hay algo particularmente interesante. Noten que la fuente 2 y la fuente 3 sí están distribuidas en la misma polaridad,
pero la fuente 1 está al revés o en sentido contrario. ¿Cómo se resuelve esto? Noten que entre las fuentes 9 y 3, si ambas se suman como están en la misma disposición, la magnitud de 9 y 3 va a ser mayor que 4. Por lo tanto, por eso es así esta fórmula. Se suman las fuentes 2 y 3 y se les resta la 1, demostrándose algebraicamente esta distribución para al final quedar una fuente de 8 voltios. Y la dirección es esta. Ahora, ¿por qué estas direcciones en estas fuentes? ¿Será algo arbitrario? Bueno, en el primer ejemplo, como todas tienen la misma dirección y simplemente se sumaron, se mantiene la misma dirección de las fuentes, la misma dirección de la corriente, por eso está así. Pero en el segundo caso, vean que las fuentes 2 y 3 son las que si se suman linealmente son más altas que la fuente 1. Las 9 y 3 si se suman son 12 voltios, por lo tanto son 12 voltios entre estas dos que obviamente será mayor que 4 voltios. Es por eso que la dirección y la polaridad que quedará al final es la que tienen las dos fuentes de mayor valor. Espero que este contenido les sea de utilidad.